¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto estamos alegres? Bueno, como siempre lo digo, mientras pasemos a puerta no perdamos, porque el gozo es nuestra. ¿Y cuántos tenemos hambre? Entonces tome su espada para que Dios nos hable en esta preciosa mañana y tarde. Tome su espada. Vámonos al libro de Juan. Si vinieron los dos Juanito hoy, muy bien. Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Cuando todos tengan me dicen amén. Y se puede poner de pie, por favor, ayúdenme con la reverencia a la palabra. Ya estamos de pie. El que tiene niño en pecho, por favor, quédese sentado. El que no puede, pero el que puede ponerse de pies por un momento nada más y luego se sienta cómodo. Vamos a darle lectura al versículo 30 y 31. Juan 9, 30 al 31. Y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por supuesto. Y nos dice el 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lo repito una vez más, el 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Padre, muchas gracias por su palabra. Espíritu Santo, que esta palabra nos exhorte, nos edifique y mucho más que nos consuele, Señor. Sabemos que su palabra es consuelo y hoy necesitamos que esta palabra sea llegando al corazón de toda persona que va a escuchar este mensaje a través de YouTube, y espero que también este pueblo que ha estado cita sea guardando en el corazón esta preciosa palabra. Le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Puede sentarse, hermano. El tema de hoy vamos a ponerle: el que le teme y hace su voluntad, a ese oye. El que le teme y hace su voluntad, a ese oye. Aquí hay una historia muy maravillosa que ya todos la sabemos. ¿Para qué se las voy a repetir? Pero quisiera, para aquellos que no han oído esta historia que es tan preciosa, este es el hombre que estuvo ciego de nacimiento, y Jesús tomó saliva y barro y le puso en la vista y lo mandó al estanque para que él recobre la vista. Pero aquí lo que Jesús hizo, según los fariseos, lo malo que hizo él, que curó a este ciego en un día de reposo, como era sábado. Y para aquellos que guardan el sábado, hay una gran enseñanza en este pasaje bíblico. Porque el Señor Jesús, siendo Él el que puso la ley, vino todo un día sábado a curar a este ciego de nacimiento. Y todos lo perseguían
Al ciego, a pesar que él no era ciego porque Dios ya le había dado la vista. Y a Jesús. ¿Y por qué lo perseguían? Porque no entendían que siendo un hombre había hecho lo que Dios, solamente Dios lo puede hacer. Porque para los fariseos, el que perdona pecado solamente es Dios. Pero ellos decían, ¿no es este el hijo de María con José? Y ahora dice que es Dios. Pero Jesús les decía, si ustedes no creen que yo vengo de Dios, pero ustedes mismos dicen que quien le puede dar la vista a un ciego solo es Dios. Ahora, y si ustedes no creen, si no creen que yo vengo de Dios, pero deben de creer en la obra que estoy haciendo, porque ustedes están viendo que es un hecho, que él nació ciego y hoy tiene la vista. Y el Señor le declara una palabra diciendo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a darle vista a los ciegos y a los que ven para que no vean. Son cegados, porque más ciegos estamos los que tenemos la vista que los ciegos. Se lo repito una vez más. ¿Quiénes son los verdaderos ciegos? Los que vemos. Porque ¿qué es lo que nos ciega? El pecado. Y cuando uno ve, ya está condenado. Y el que no ve, no se condena porque no ve. Preferible ser ciego y no creerse que no estoy ciego. Porque millones de personas creen que porque tenemos la vista estamos bien, y cuando vemos un ciego, nosotros decimos, pobrecito el ciego. Y no sabiendo que el ciego ya está asegurado con su salvación. El ciego no ve lo que nosotros vemos. Porque ¿por dónde entra el pecado, iglesia? ¿Por dónde entra el pecado? Entonces significa que si nosotros vemos, ya estamos pecados. ¿Y el pecado mata o no mata el pecado? El pecado destruye. Entonces por eso nosotros vemos que esta enseñanza es maravillosa. Cuando Jesús le dijo a aquellos fariseos que no creían en lo que él había hecho, que no venía de Dios, pero Jesús les volvió a decir, si yo no vengo de Dios, entonces ahí está la evidencia. Este hombre era ciego de nacimiento. Fueron a la casa del papá. ¿Este es tu hijo? Sí. ¿Cómo recobró la vista? Entonces le dijo el papá, grandecito está, hable con él, porque si él ya es grande, le va a decir cómo recobró la vista. Entonces se fueron a decirle a él otra vez, ¿cómo se te abrieron las vistas? Ya no se lo dije, o quieren saber otra vez. O usted también quiere ser discípulo de Jesús. Hermano, cuando estamos ciegos, así estemos mirando como que no vemos. Y esas somos las personas que estamos cegados con mucho conocimiento. Hoy en día hay millones de personas que estamos ciegos por adquirir según mucho conocimiento. Y el mucho conocimiento te ciega y nos ciega. Por eso nosotros tenemos que aprender de Jesús de Nazaret, que él, siendo el creador del mundo, no se creyó grande sino pequeño. Pero el tema de hoy que vamos a hablar, para entrar en el tema, este ciego, mire lo que dice el ciego. El ciego le dijo a los fariseos, ponga atención lo que dijo el ciego a los fariseos: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno nacido ciego. Si este
no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Imagínense cómo se creían los fariseos, que ellos eran los doctores de la ley, los que lo saben todos. Esto también es una gran enseñanza para aquellos que nos creemos maestros de la ley, aquellos que nos creemos pastores, aquellos que nos creemos apóstoles, aquellos que nos creemos evangelistas y aquellos que nos creemos profetas. Nunca se debe de creer ni pastor, ni profeta, ni maestro, ni evangelista. Usted debe de creerse que es un servidor nada más del Señor. Cuando nosotros comenzamos a caminar en seguir los pasos de Jesús, vamos a seguir en la humildad de Él. Porque Jesús no se vino a creerse superior. Jesús vino a demostrar que Él, siendo Dios, no se igualó a ser igual a Dios. Jesucristo dijo: yo y el Padre somos uno solo, porque el que me ve a mí es como que ha visto al Padre. Pero Él siempre le dio la gloria al Padre, nunca se llevó la gloria de Él. Por eso que el pastor jamás debe de creerse en una congregación superior a sus ovejas que están aquí al frente. El día que un pastor se crea superior a sus ovejas, se va a quedar sin ovejas. Y un pastor sin ovejas no puede ser pastor. Yo digo, soy pastor porque tengo un rebaño. David fue pastor porque tenía un rebaño y ovejas. Jesús se consideró también pastor porque él tuvo su rebaño. Nadie puede decir que es pastor si no tiene un rebaño. Pero el pastor no debe de creerse superior o maltratar a sus ovejas, porque el pastor que maltrata a sus ovejas no ha sido un pastor verdadero. El pastor tiene que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas, a rescatarla, no a golpearla, no a humillarla, porque el pastor que humilla a su oveja no es pastor. Y la oveja que maltrata a su pastor no es oveja, sino lobo rapaz. La oveja que maltrata a su pastor no es. Por eso el pastor tiene que verse siempre como inferior, no como superior. Y aquí, hasta el día que Dios me lleve a su presencia, seguiré confirmando que aquí nos manda José Santo Nazareno. Aquí el verdadero pastor se llama el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Si el Espíritu Santo mora en usted, no espere que yo le enseñe, porque el que enseña mejor se llama el Espíritu Santo que mora en usted. Y cuando el Espíritu Santo ya mora en nosotros, lo primero que nosotros aprendemos es a oír su voz. Por eso está diciendo aquí el ciego a estos fariseos que no querían escuchar la voz del Espíritu Santo a través de mi Señor Jesucristo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si nosotros, los que estamos aquí presentes, somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad, le aseguro que Dios le va a escuchar cuando usted le clame. Y aquí no solamente los cristianos son los que le claman a Dios. Cualquiera que le clame a Dios, Él está listo para escuchar. Pero Dios no oye al que está cometiendo el pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia, la altivez, el no poner en práctica lo que está escrito. Porque si a mí me dice la Biblia, no contiendas con tu hermano, yo no debo de contender con mi hermano. Porque
Porque la contienda, ¿de dónde viene? ¿Del espíritu o de la carne? Parece que hay dos nada más. ¿De dónde viene la contienda? ¿Del espíritu o de la carne? Entonces dígale que está su hermano, ¿por qué contiende con tu hermano? ¿Por qué contiendes cada vez que te pones a discutir pico a pico? Oiga, cuando usted contiende, ya le dio cabida a la carne. ¿Y quién es su enemigo? Es mejor perder antes que ganar. Y para ganar tenemos que aprender a perder. Y el que no quiere perder nunca va a ganar. Para usted ganar tenemos que aprender a perder. ¿Quién fue el primer hombre que perdió? Vamos a ver. ¿Quién fue el primer hombre que perdió? Parece que la iglesia está lejos. ¿Quién fue el primer hombre que perdió? Jesucristo. Él fue el primero que perdió su vida en rescate por la nuestra. Pero el Padre, ¿qué hizo? Lo volvió a resucitar al tercer día. ¿Y cuántos días tuvo con sus discípulos? 40 días estuvo con sus discípulos después de la resurrección. ¿Y luego qué pasó con Jesús? Ascendió. ¿A dónde ascendió? Al Padre. ¿Y qué promesa dejó? Que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo y Él estaría con nosotros por unos días. Él estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Por eso nosotros, para poder seguir a Cristo como debe ser, tenemos que recibir el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se perfecciona en la vida de un ser humano, recién esa persona va a perseverar en el temor. Porque si el Espíritu Santo no llega a la vida de un cristiano, nunca le va a tener temor a Dios. Porque lo primero que hace cuando el Espíritu Santo llega a una persona, lo primero que tiene es común. ¿Qué tiene con Él? Comunión. Y la comunión es saber oír su voz. Ahora, ¿quién tenía comunión con el Padre? El Hijo. El Hijo tenía comunión. Él sabía oír la voz del Padre porque el Padre estaba en él. Cuando uno tiene al Padre, uno tiene comunión con el Padre. Porque lo más maravilloso es cuando uno comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y mire, en el año 2000, yo le pongo 2007, sí, más o menos en 2007. Para entrar en el mensaje, tengo 5 minutos para darle este testimonio. Cuando yo comencé recién a escuchar la voz del Espíritu Santo. En el 2007, estando yo en el hospital Maldonado, estaba un día de elecciones, un día domingo como hoy. Mientras yo ya sufragué, cogí mi papeleta y me vine a hacerla forrar. Y en el momento que yo le iba a hacer forrar, cuando siento la presencia de Él en mis ojos, y viene la voz que me dice: Santo, no forre el comprobante. Y me hace mirar hacia allá y me dice: mira esa línea que va a ir la 16. Toma la línea 16 y vete al monte Sinaí, porque te necesito de urgencia ya. Yo dejé de forrar el carnet y luego me fui en el bus. Y llegué a la entrada de la 8. Y él me dijo: Santo, cógete, búsquete aquí y vámonos al monte Sinaí. Tomé el bus y llegué al monte Sinaí. Y me subí en la parte alta de una loma.
Y allá había una tienda que nunca me olvido, como que si fuera hoy. Me compré un vaso de gelatina y un banano. Y eso me comí y luego comencé a predicar casa por casa. Y luego que ya había predicado 1 hora, me fui a coger el bus para regresarme a coger carro fuera de la 8. Y el momento que yo estoy listo para subirme al bus, cuando me viene la presencia fuerte y viene la voz del dice: Santo, no te subas al bus, corre hacia allá, pero urgente, corre. Y yo comencé a correr como un loco, porque las cosas de Dios son locura. ¿Cuántos lo creen? Oye, yo comencé a correr y corre 2 cuadras. Y me dice: para aquí. Y me dice: toca esa puerta que está ahí rápido, tócala ahí rápido. Y yo comencé a tocar en esa puerta. A ver, Dios bendiga. Y sale una señora y me dice: dígame. Y le digo: no sé, el Espíritu Santo me envió aquí que toque esta puerta de urgencia, pero no sé por qué. Y ella baja, me abre la puerta y comienza a llorar. Y yo le digo: pero ¿por qué llora? ¿Qué le pasa? Y llorando me dijo: mi hija se apartó de los caminos del Señor y ha caído en droga y alcohol. Y se ha desaparecido 4 días y no llega a mi casa. Y yo estoy sola aquí y yo no conozco esta ciudad. Y yo dije: para vivir una vida así, mejor me la quito. Y puse la soga y mire el banco que está ahí. Y me enseñó la soga y el banco. Y dice ella: mientras yo me estaba subiendo a ponerme la soga, y usted que me toca la puerta. Y ella comienza a decirme: usted es Dios. No, señora. Le digo: yo no soy Dios. No. Usted es Dios. Porque si usted no llega, yo estuviera muerta, estuviera ahorcada. Y yo comencé a temblarme así, mi hermano. Yo me decía: Dios mío santo, wow. Y el Espíritu Santo me dijo: desde hoy ya conoces mi voz. Y no quiero que dudes de mi voz. Hermano, créaselo, que yo nunca me puedo olvidar cuando yo veí la soga y el banco y el Señor me bajó del carro para salvar esa alma. Yo dije: Dios es un Dios maravilloso. Y yo tengo testimonio que nos quedamos 3, 4 días contándole cómo el Espíritu Santo me habla y yo escucho y lo obedezco, y he visto cuántos milagros que Dios ha hecho a través de este siervo. Por eso el Espíritu Santo necesita tener una comunión íntima con sus siervos, que aprendamos a escuchar su voz. Y el que le teme a Dios y guarda sus mandamientos y se aparta del mal, Dios también oye su oración, Dios oye su clamor, Dios oye sus gritos desgarradores. Dios está para escucharlo al que le teme y guarda su palabra, iglesia. Si alguno es temeroso y guarda sus mandamientos, a ese oye. Ahora mírenlo con la palabra para que usted no crean que es palabra mía. Ponga atención, coja su Biblia y mire lo que nos dice la Biblia. Ponga atención. Mire lo que nos dice la Biblia. Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34. Mire lo que nos dice el versículo 15. Ponga atención. El 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ¿quién? De ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos.
Y el 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pon atención, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Jehová oye, esa es la persona que está siendo justo delante de Dios y delante de los hombres. Quizás muchas personas le están clamando a Dios, Señor, yo necesito esto, necesito lo de acá, pero Dios no escucha tu voz porque no estamos siendo justos delante de Dios y delante de los hombres. El Señor dice que Él al justo, cuando Él clama, lo libra de sus angustias. ¿Cuánto hemos estado pasando por angustia? Alcen la mano los que hemos estado pasando por angustia. Yo he estado pasando por momentos de angustia, dolores reumáticos, dolores, circulación, y he estado tan clamándole a mi Dios que me quite este dolor. Pero en medio del dolor he visto que el Espíritu Santo ha derramado su presencia y Él ha llegado hacia mí, y luego más tarde se me va el dolor. Hermanos, no sé, pero cuando yo le clamo llorando, con lágrimas, con moco al Señor, Él derrama su espíritu. Y mi casa es testigo. Y yo quisiera que ustedes estén ahí un día para que vean que no les estoy mintiendo. Lo más maravilloso, lo más precioso es cuando alguien le clama a Dios y Dios le responde. Hermano, si usted duda de lo que yo le estoy diciendo, entonces usted nunca lo ha conocido al Espíritu Santo. Pero la persona que un día le clamó al Espíritu Santo y llegó a su vida, usted va a decir, el pastor no está mintiendo, porque yo también lo sentí. Cuando le clamé, Él vino a mí con su presencia. Pero la persona que le clama a Dios, lágrima, llanto, y el Espíritu Santo no está llegando a Él, algo está pasando en la vida suya. Quizá usted no está siendo justo delante de Dios, no está haciendo las cosas como a Dios le agrada, porque al Señor le gusta que nosotros hagamos las cosas como deben ser, no como yo quiero, sino como Él quiere que hagamos. La madre quiere que su hijo le obedezca, y cuando el hijo obedece, la madre se siente satisfecha. Pero cuando el hijo desobedece, el padre se siente mal. Porque a veces pasan los fracasos cuando los hijos no escuchan la voz del padre. ¿Por qué hay hijos fracasados? Porque no quieren escuchar la voz del padre. Vamos a suponer, hay una madre que tiene una niña de 14 años, 15 años, pongo el ejemplo. Y la niña en 14 años ya anda enamorada. Vamos a suponer, anda enamorada la niña. ¿Y qué le dice la mamá? Mijita, usted aún no tiene que andar con enamoramiento. Estudie primero, prepárese. Y cuando ya tenga 20, 25 años, entonces usted ya está en la universidad, usted ya está una profesional. Ahí recién usted ponga la mirada en alguien que pueda salir en adelante con usted. Pero usted está tiernita. ¿Qué se va a hacer a compromiso con estos muchachos que andan por ahí solamente demostrando más pintura por ahí, no sé? No, entonces, ¿qué pasa? Pero dice la niña, mami, es mi problema, ese hombre me gusta, y se acabó, y me voy con él. Tanto y tanto se va, y después viene llorando como mi sobrina. ¿Sabe qué le dijo mi sobrina a mi hermana? No sea ridícula, mamá, yo me voy con él y punto. Mi hermana lloraba lágrimas. Tuvieron 2 bebés y después le dijo, te me vas, y subió a otra mujer delante de él y le quitó hasta la casa y el carro. Y mi hermana le dijo, ¿te das cuenta? ¿Qué me dijiste tú? Ridícula. Ahora, ¿quién quedó? ¿Y por qué? Porque no quiso escuchar la voz de la madre. Y eso pasa con nosotros los cristianos.
Cuando no queremos oír la voz de ¿quién? De Dios. Fracasamos, nos va mal. Pero el hijo que está atento a poner en práctica lo que nuestro padre nos dice, no vamos a caer fácilmente. Porque el que oye la voz de Dios está siendo sabio. Pastor, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Si no la escuchas audiblemente, ahí está la Biblia. Ahí está la palabra. Lea la Biblia. Eso pasa con muchos de nosotros los cristianos, que no tenemos ni tiempo ni para leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? ¿O cómo va a saber que Dios le está hablando a usted? Ahora el día que yo estaba en mi dolor, en mi angustia, que no soportaba, y yo estaba ahí, ay, sofocado, y decía, Dios mío, ¿qué hago con este dolor? Y abrí la Biblia y le digo, háblame, Señor, a través de la Biblia. Y me abre la Biblia en Jeremías, y decía en ese versículo, cuando Jeremías fue echado, ¿a dónde fue echado? A la cisterna. Y él me hizo entender que el mismo sufrimiento que los profetas, los hijos de Dios sufrieron, vamos a sufrir también aquellos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el cristiano que hace la voluntad de Dios es el que el enemigo lo va a perseguir, lo va a atacar, le va a enviar tantas cosas. ¿Por qué le vinieron tantas aflicciones a Job? ¿Por qué le vinieron tantas aflicciones a Job? Porque él era un hombre justo, temeroso, apartado del mal, hacía la voluntad de Dios. Satanás no ataca al cristiano que no hace la voluntad de Dios. Satanás ataca al que hace la voluntad de Dios para que renuncie, para que reniegue. Pero cuando uno ya conoce que los apóstoles, los profetas sufrieron, el mismo nuestro Señor Jesucristo sufrió por venir a hacer la voluntad del Padre, sufrió, ¿cuánto más nosotros que somos la rama? Y Él dice en su palabra, si del tronco hicieron leña, ¿cuánto más nosotros las ramitas que son débiles? Pero si estamos haciendo su voluntad, cuando nosotros estemos pasando angustia, Él nos va a escuchar y nos va a librar de la angustia. Yo creo que las cosas malas nos ayudan. Aquí tenemos la evidencia de nuestra hermana que perdió su casa, lo perdió todo. No sé si en el momento que mi hermana lo perdió todo y quedó con la chulla, no sé a quién le habrá clamado. Cuando uno está pasando por el peor momento, ¿a quién tiene que clamarle? ¿Y Dios la ha desamparado a mi hermana? No. Está más bendecida que antes ahora. Y recién comienza a recibir las bendiciones, recién va a comenzar a recibir. Porque Dios dice en su palabra que toda persona que confiesa su nombre nunca va a perder, siempre va a ganar. Salmo 66, pon atención, Salmo 66. Salmo 66, ¿lo tienen? Ahora miren lo que nos dice el versículo 17 en adelante. A Él clamé con mi boca y fui exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Mire lo que el salmista nos dice aquí. A Él clamé
con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí hay algo maravilloso, lo que David está diciendo. Si yo hubiese mirado la iniquidad, Jehová no me hubiese escuchado. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la iniquidad, que es la desobediencia, Dios no nos puede atender a nuestro clamor. Por eso la iniquidad nos separa de Dios. La iniquidad se te cierran las puertas. La iniquidad nos separa del propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso toda persona, lo primero que tiene que apartarse, si está caminando con Dios, lo primero que tiene que apartarse es de la iniquidad. Porque el salmista lo está diciendo una vez más. Mire lo que nos dice él. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso la iniquidad, todo hombre de Dios tiene que apartarse de la iniquidad. Porque Dios, ¿qué quiere? Que seamos santos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos, y sobre todo limpios, puros, que estemos sin mancha delante de Dios. Porque la mancha es algo que te aleja. La mancha es una vergüenza. Cuando usted tiene una mancha en su cuerpo, se mira, usted siente como, usted hasta se la cubre con tal que no le vean esa mancha. Siente vergüenza cuando usted tiene una mancha en su cuerpo. Y la mancha representa la iniquidad, el pecado. Y cuando usted está en el pecado, Dios nos puede atender su oración. Pero si usted está limpio ante Dios y ante los hombres, usted le clama y Dios oye su clamor. Hágalo por fe y pídale a Dios, y pidámosle a Dios que si estamos sucios, no se lo pida a su pastor, no se lo pida a cualquier persona, pídaselo a Dios. Dígale: Señor, mírame cómo estoy sucio. He visitado la iniquidad, he visitado el pecado, Señor, límpiame por favor, Señor. Y como Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿sabe qué va a hacer Dios? Le va a quitar lo sucio que está el corazón del hombre. Porque el hombre está sucio por naturaleza, porque todo lo que vemos estamos sucios. Y más bien los ciegos están tranquilos. Los ciegos no tienen problema, igual que el mudo. El mudo se puede salvar 3 veces más rápido que nosotros. Y usted, quizás si le nació una niña muda, no diga: pobrecita, muda. Más bien siéntase dichosa que tiene una hija muda, que ella le puede salvar a usted. Como mi hermana que tiene una niña especial. Siéntase dichosa que esa niña no es cualquier cosa. Dios la trajo así porque es para él, no para el hombre ni para el mundo. Aquí está Angie. Ahí está Angie. Angie no es para cualquiera. Cualquiera la menosprecia. Dice: una niña especial. El especial es usted, porque pensó en su corazón. Usted es el que está mal. Angie no está mal. Fue Dios que la puso ahí. Dios fue el que la envió así. Y uno tiene que aceptar a los demás tal como es. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Aceptemos a los demás tal como somos, hermano. Amén.
Casi que más rápido nos perdemos nosotros que tenemos los ojos a la vista que aquellos que son ciegos, mudos y sordos. Vayas al libro de Proverbios. Está delante de los salmos. Proverbios 15. Y nos dice el versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dígame a mí, pastor, ¿quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que conocemos a Dios y luego le damos la espalda a Dios y nos olvidamos de Dios. Y Él está lejos de los impíos, porque el impío representa una rama cortada del árbol. Cuando la rama se desprende del árbol no tiene vida, se seca. Clama por un fruto, pero no puede porque está desconectada. Pero la rama que está conectada, por supuesto que va a llevar fruto y tiene su hoja verde. Nadie le hace daño porque está dando fruto. Así somos nosotros. Si estamos conectados con Dios, le somos fieles a Dios, somos justos delante de Dios, usted le clama a Dios y Dios le va a dar. Pero Él está lejos del impío. Hay millones de cristianos que estamos más lejos de Dios que de cerca. Porque hoy en día son pocos los cristianos que perseveramos hasta el fin. La mayoría de los cristianos somos malagradecidos. ¿Qué somos? ¿Y quiénes son los que se van a salvar? Los que son agradecidos. ¿Como quién? Como el leproso. ¿Cuántos leprosos eran? ¿Y cuántos vinieron a darle gracias a Dios? Uno solo. Y los 9 se fueron, como muchos hoy en día. Dios ha hecho algo en nuestra vida y después nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida, como los leprosos. Y por esa razón es que mañana usted y yo se nos va a aplicar este versículo que es el trabalengua. Se lo digo, el trabalengua. El trabalengua es algo tremendo. Primera de Juan 2:18, dice el 18: hijito, ya son los últimos tiempos, porque el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que ya son los últimos tiempos. Entonces dice el trabalengua: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si habrían sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no son de nosotros. ¿Qué entendió usted? Yo le dije que era un trabalengua. Se lo repito una vez más despacito para que usted lo vaya poniendo atención. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si habrían sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de Cristo. Como dice Mateo 7:21, no todo el que me diga el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, si usted es de Cristo, nunca se va a apartar de su Padre, porque todo hijo conoce a quién, a su Padre. Yo creo que Mateo, Lucas vivirán pegados siempre al lado de Jessica,
porque ella los parió y ellos saben que es su madre y nunca se van a olvidar quién es su madre porque la vieron tal como es. Mi mamá está muerta, mi papá también, y hasta el día de hoy yo no puedo perder la memoria cómo era mi padre y cómo era mi madre. Y yo nunca me separé de mis padres mientras yo estuve uso de razón, hasta ahora. Nunca me separé de mis padres porque sabía que ellos eran los que me trajeron al mundo, me criaron desde pequeño. Entonces, si ahora yo veo que hay un Dios que me sacó del mundo, me libertó del mal, me sacó la ceguera, me ha dado una nueva vida, ¿cómo yo me puedo olvidar de aquel que un día vino y me dejó ciego? Por 30 minutos me dejó ciego. Yo no me puedo olvidar nunca de eso. El 6 de noviembre del año 2005, un día sábado, 8:45 de la noche, mientras yo estaba listo para irme a una rumba de un baile con una chica que no era mi esposa, ahí vino el Espíritu Santo y me selló. Que el mismo día yo renuncié al cigarrillo, al baile, a la infidelidad, a la fornicación, al adulterio, porque yo era un adúltero. A mi esposa la traicionaba 3 veces a la semana. Y mira ahora cómo está viviendo la vida de don Nasha. 14 años sin tener una guambra. Porque así tiene que ser. Cuando usted está en el mundo, usted es un jabón mojado. ¿Qué dije yo? Jabón. El jabón mojado se resbala. Así es el hombre sin Cristo. Lo que ve, trae. Lo que ve, toma y toma. Hasta que dice, hasta que llegaste, se te acabó todo. Porque si no hay un cambio en Cristo, significa que Cristo nunca llegó a su vida. Cuando Cristo llega a nuestra vida, usted ya es transformado para bien y no para mal. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Si usted dice, yo soy cristiano, pues tiene que tener las mismas características de Cristo. Como el Hijo se parece al Padre y el Padre al Hijo. Yo no puedo decir que soy cristiano si no me parezco a Cristo. ¿Cómo me puedo parecer a Cristo? Siendo fiel al Padre, no corriendo a la iniquidad, no corriendo al pecado como era antes, porque si yo vuelvo al pecado, significa que Cristo es un pecador porque Él ha vivido en mí. Si usted vuelve al pecado, significa que Cristo es un pecador. Y decía un amigo pastor, cada vez que el hombre peca, lo crucifica el Señor en la cruz. Cada vez que pecamos, lo estamos crucificando. Y Él solo fue crucificado una sola vez. Por eso le dijo a la mujer adúltera, ni yo te acuso, ni yo te condeno. Vete, le dijo, pero ya no vuelvas a hacer más, para que no te venga mal alguno. Ya te limpié, ya te perdoné, ya no te hice caer piedras sobre ti, pero levántate y vete. Y por eso María Magdalena fue la mujer que demostró un amor profundo a Dios, que le lavó sus pies con lágrimas, porque ella sabía que le tocaba la muerte y Cristo la perdonó. Y hasta ahora quedó en la historia que Jesús le dijo a aquellos apóstoles, estuve en tu casa y no me diste ni un vaso con agua. Pero sin embargo he entrado a la casa, que tú dices que es una prostituta, que es una mujer inmunda, pero sin embargo, siendo una prostituta, una inmunda, mira lo que ha hecho ella. Con sus lágrimas ha enjuagado mis pies y con sus cabellos lo ha secado. Y ha gastado una fortuna con este perfume. Y tú dices que es una prostituta. Entonces le dijo Pedro, si alguien te debe $1 y otro te debe $1000,
y le perdona las deudas a todos, ¿cuál te amaría más? La de $1000. Bien ha contestado. Así también te digo yo, que el que tiene más pecado y yo se los perdone, es la que me va a amar más que aquel que se cree que no tiene pecado. Si tú tienes pecado y tú te sientas una pecadora, te sientes un pecador, ahí donde tú vas a demostrarle, decirle: Señor, aquí estoy, tú me has perdonado, ahora sí te voy a amar. Pero la persona que se cree que no peca, a Dios lo ama por encimita. Pero la persona que sabe que es una pecadora o un pecador arrepentido, va a ser como la mujer adúltera. Ojalá fuéramos como ella, botando lágrimas por Jesús. Sabemos cristianos que no botamos ni siquiera una lágrima, secos. Más bien hasta nos dormimos en la iglesia. Y si nos dormimos en la iglesia, ¿qué va a hacer en la comunión, en la intimidad? Ahí roncamos. Y si Jesús ve a alguien llorando con lágrimas, como Ana también, yo creo que Jesús va así: a esta mujer le voy a dar lo que ella está pidiendo, porque estoy viendo sus lágrimas, estoy viendo su súplica, estoy viendo su humillación, estoy viendo cómo clama, está diciendo: no soy digna, Señor, a esta voy a oír y le voy a dar. Hay cristianos que parece que ya tenemos, no nos ponemos esa crema, sino hay una crema que se llama Simple, no sé cómo que se llama esa. ¿Cómo se llama? Vaselina Simple. Sí, habemos cristianos que estamos tan simples como la vaselina, que ni siquiera se escucha un gemido por el Señor. Dios anda buscando a alguien que derrame lágrimas como la mujer adúltera. Y no piense que ella fue condenada. Ella está en el cielo siendo adúltera, pero Dios vio su humillación. Y vámonos con el último libro, Job. Capítulo 27. Mire lo que nos dice Job en el capítulo 27, versículo 8. Pues vamos leyendo el 7 para que lo entienda mejor. El 7 dice: sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, ponga atención. ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿De quién está hablando? Del impío. Una persona impía, por mucho que acumule dinero, todo, Dios no va a oír su clamor. ¿Sabe quién? Yo lo voy a comparar con ese hombre que clamó y no fue oído. Se llama el hombre rico. Pero Lázaro estaba ahí sin esperanza. Y dice la Escritura, no lo digo yo, que Lázaro peleaba por un hueso que el rico le diera. Y tanta fue su soberbia, su orgullo, que dijo: prefiero dárselo a los perros y no dártelo a ti. Yo lo veo a Lázaro llorando, gimiendo con su lepra, pidiendo un pan para comer. Y este hombre rico, soberbio, altivo, prepotente,
Le dijo: prefiero dárselo a los perros, los huesos, y no a ti. Pero llegó ese momento cuando muere este hombre rico, y también murió Lázaro. Y dice que Lázaro fue al seno de Abraham y se le presentó el hombre rico diciendo: Padre Abraham, dile a tu siervo Lázaro que moje su dedo en agua y ponga la punta de su dedo en mi lengua para yo saciar mi sed. Y le dijo a Abraham: recuerda que tú tuviste tus bienes y Lázaro sus males. Ahora tú eres atormentado y él es consolado. Además hay una gran cima que nadie puede ir de aquí hacia allá ni de allá hacia acá. Entonces dice el rico: entonces envía a uno de entre los tuyos a fin para que le hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, que les hable, que hagan lo correcto, que sean generosos, que sean amables, que sean temerosos de Dios. Y Abraham le dijo: si no escuchan a los vivos, ¿van a escuchar a alguien que se levante entre los muertos? Además, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Ahora que estamos vivos, tratemos de hacer lo que Dios nos manda, porque después de muerto, Dios no va a escuchar tu grito. Dios no va a escuchar tu grito, tu lamento. Porque si usted no hizo lo correcto en vida, después de muerto, así clame, así llore, no te va a oír, porque el muerto no oye nada. El muerto está. Usted está escuchando este mensaje porque está vivo, pero el que está muerto no lo escucha. Y si mañana morimos y no hacemos la voluntad de Dios como Dios quiere, nos puede pasar lo mismo. Y esto está hablando del impío, porque si nosotros somos cristianos hoy, o somos cristianitos, no sé cómo te llame, tal fulano, yo soy cristiano, soy cristiana, pero hay un pero. Cuidadito con mañana darle la espalda a Dios. Cuidadito con mañana descuidarnos. Como dice Hebreo capítulo 2, si nos deslizamos, podemos perder una salvación tan grande, hermano. Si usted y yo nos deslizamos, perdemos lo más valioso, que es nuestra salvación. Y la salvación no se la va a comprar después de muerto, con lágrimas, gritando como el hombre rico. No. Hoy que estamos vivos, tratemos de ser temerosos y tratemos de saber oír la voz de Dios. Ponga atención lo que voy a concluir con este mensaje, porque tenía 5 minutos más, pero voy a concluir para que terminemos con este lindo mensaje. Escúchenme lo último que el Espíritu Santo le va a hablar a la iglesia. No soy yo quien le va a hablar estas palabras. Es mi amigo el Espíritu Santo, que mora por 19 años en este siervo. Dice Mateo 10:20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Póngame atención, que con esto ya cerramos el mensaje. Escúchenme, lo que les voy a decir es: todos aquellos que hemos oído este mensaje, si mañana pasado nos alejamos de Dios y nos volvemos impíos, y si mañana usted es cortado o cortada, y después que ya es cortado y usted está gritando: Señor, sácame de aquí, Dios te va a oír solamente para decirte: domingo 26
mi siervo te habló, que si te volvías impío, yo no te voy a escuchar. Yo estoy para escuchar al justo, no al impío. Porque el impío es el que conoce a Dios y después ya como que no le importa. Y la persona que no le teme a Dios se vuelve impío. Porque el que no le teme a Dios se cree un Dios. Pero si usted se cree una sierva o un siervo, tengámosle temor al que no oye cuando ya somos impíos. Dios está atento al clamor del pobre. Dios está atento al clamor del justo. Pero el clamor del impío, Él no está para escucharlo. ¿Por qué? Porque el impío es semejante a una rama que se desprende del árbol y cae y luego se queda sin vida. Espero que estas palabras se hayan quedado sembradas en su corazón. No nos volvamos impíos. Volvámonos a Dios, porque los tiempos ya no son buenos. Vivimos tiempos malos. Miren cómo están saliendo la gente de Estados Unidos. Los inmigrantes están volviendo. Se acabó el sueño americano ahora sí. ¿Cuánta gente han tenido $15,000, $20,000, lo ha invertido para irse al sueño americano? Ahora vuelven chiro. Por ahí una voz que decía: ¿y ahora qué hago con mi vida? Y si nosotros estamos en Cristo, así venga crisis, así venga pandemia, así venga lo que venga, si estamos siéndole fiel a Dios, nadie va a perecer. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Amén. Si somos fieles a Dios, venga lo que venga, no vamos a perecer. Amén, hermano. Póngase de pie para darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por su palabra. Espíritu Santo, gracias por haber hablado de mi vida, y espero que este mensaje sea para mí el 99%, Padre, porque siempre que predico, declaro que esa palabra es para mi vida, y espero desde hoy, Señor, volverme a escuchar su voz como lo hacía en un principio. Quizás he dejado de escuchar su voz, pero hoy que me hablaba de mi vida, voy a comenzar nuevamente a escuchar su voz para hacer su voluntad y no la mía. Gracias, Espíritu Santo, porque desde hoy la iglesia va a comenzar a vivir en el temor y serle fiel a Dios hasta la muerte. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a todos.